Muy buenas noches, bienvenidos al curso Reportabilidad de Proyectos con Power BI. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser el facilitador de aprendizaje a lo largo de toda esta experiencia didáctica que vamos a estar compartiendo a lo largo de 16 horas, donde vamos a sacar el máximo provecho de este tema, partiendo de que el objetivo del curso es poder crear dashboard con nuestros proyectos, usando como base información que tengamos en Excel, que traigamos de Project, de Primavera P6, y al mismo tiempo ver un tema quizás que es un poco engorroso y que no se consigue mucha ayuda en internet o en YouTube. Si ustedes prueban, van a ver que no consiguen quizás un tutorial cómo hacerlo, que es cómo conectar directamente un dashboard a la base de datos de Primavera P6 o conectar un dashboard con el archivo XR que nos envíen. De esta manera que cuando nosotros lo reemplacemos en la carpeta donde tengamos el archivo, el dashboard tenga la posibilidad de comunicarse con este archivo y poder presentar los datos actualizados. Entre los temas que vamos a ver precisamente es el funcionamiento de Power BI con todas sus prestaciones. Vamos a ver entonces información proveniente inicialmente usando Microsoft Excel como intermediario, y no hay que ser unos expertos en Excel porque vamos a usar Excel simplemente como un repositorio de datos, sencillo realmente, y esa información que provenga, por ejemplo, de Primavera o provenga de Microsoft Project. Y luego, a medida que vamos avanzando, entonces vamos a ver una sesión donde vamos a conectar un dashboard con el archivo XR. Y en la tercera parte vamos a conectar entonces un dashboard con la base de datos de Primavera, de tal manera que tengamos acceso al portafolio completo del proyecto y en base a eso ver cuáles son los pasos técnicos a llevar a cabo para presentar la información. Ok, dado que la base de datos de Primavera P6 está bien estructurada y tiene más de 100 tablas, y saber cuáles son las tablas realmente que me interesan para crear el dashboard. Vamos también a disponer de unos drivers que se llaman ODBC, que permiten crear la compatibilidad entre Power BI, versión escritorio, y la base de datos de Oracle Primavera P6. Ok, entonces esto lo vamos a hacer a lo largo de 16 horas de curso, comenzando el día de hoy. Esperamos que esta sesión dure 2 horas el día de hoy y vamos a ir continuando nuevamente el próximo martes con nuestra segunda sesión, siendo los encuentros martes y jueves, a menos que acordemos con el grupo si quieren adelantar, que podamos de repente usar un sábado, pero todo va a ser en consenso. Ahora vamos entonces a entrar de lleno en la materia de nuestro curso, viendo inclusive de una vez con un ejemplo práctico cómo, dónde y qué debemos hacer en Power BI para crear un dashboard y cómo conectarnos a esas fuentes de datos. ¿Ok? Recuerden que esta clase está quedando grabada y ustedes la pueden descargar desde la carpeta de los videos. Voy a cambiarme en este caso a nuestro primer ejemplo que se llama base de datos de proyectos curso. ¿Ok? Este archivo Excel también lo vamos a tener disponible en ese drive que ustedes pueden descargar para luego hacer las prácticas en forma asincrónica y puedan entonces revisar todo lo visto en clase. Fíjense, acá tenemos una tabla. Tenemos una tabla de Excel donde hay un grupo de proyectos. Ahora, ¿de dónde vino este grupo de proyectos? Este grupo de proyectos no lo inventé, sino que es proveniente de la base de datos de Primavera P6. Recuerden que nosotros creamos una base de datos de Primavera P6 y tenemos la opción de poder cargar los ejemplos de Primavera, y estos son los ejemplos de Primavera que aparecen en la base de datos. Yo lo que hice fue que desde la vista de proyectos agregué otras columnas, seleccioné toda la información que estaba en la hoja de vista de proyecto y la pegué en Excel. ¿Ok? Lo que hice adicional fue que una vez que yo pegué esa información, seleccioné mi cuadro y este cuadro donde estaba toda la información que yo me traje de la base de datos de Primavera P6, toda esta información, yo lo único que utilicé Excel hasta ahora es para convertir esta información en una tabla y ya le voy a explicar cómo. De hecho, voy a reversar el haber convertido esto en una tabla previamente y lo voy a convertir en un rango. Este es el cuadro que yo creé, un cuadro normal en Excel compuesto por filas y columnas.
Cada columna me muestra un tipo de información con respecto a la base de datos. Por ejemplo, las actividades totales por proyecto, o la fecha de inicio de los proyectos, o quién es el gestor responsable por proyecto, la ubicación, que también es un campo que aparece dentro de la base de datos de Primavera P6, y así observen que cada columna se corresponde a un dato distinto. Tenemos, por ejemplo, fíjense que lo último que aparece en estas columnas sería la columna variación de unidades de mano de obra. ¿Ok? Fíjense que inclusive los títulos son los títulos que aparecen en las columnas de Excel si lo abrimos con la versión en español. También me traje algunos de los ejemplos de Primavera, me traje información con respecto a los costos, variaciones de costos, costo de finalización y la línea base, el costo real, el restante. También me traje información de las duraciones y me traje información de la mano de obra. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las columnas que yo hice visible en la vista de proyecto de Primavera para luego seleccionar todas las filas y columnas y colocarlas en esta hoja de cálculo. Ahora, este va a ser el repositorio de datos que vamos a utilizar para el ejemplo del día de hoy. Fíjense que va desde la fila 1 hasta la fila número 49. ¿Ok? Y tiene diferentes columnas que van desde la columna A hasta la columna Z. Ahora, si yo quiero trabajar con Microsoft Power BI más directo y sin tantos problemas, yo les recomiendo que la tabla o las tablas o cuadros que ustedes vayan a utilizar para alimentar esos dashboards, la conviertan en una tabla. ¿Cómo se convierte en una tabla? Seleccionamos todo el cuadro. Fíjense que una hoja de cálculo de Excel es capaz de almacenar 1.046.000 filas, de las cuales estamos usando nada más 49. También tiene 18.000 columnas, en las cuales estamos usando una cantidad limitada de la gigantesca hoja de cálculo. Aparte de eso, un libro de Excel puede estar compuesto por muchas hojas de cálculo. En este caso, fíjense que solamente tenemos una. Pero entonces, para ser mucho más preciso y indicarle a Power BI cuál o cuáles son las informaciones o cuadros que yo necesito analizar, yo puedo seleccionar entonces el cuadro o los cuadros y convertirlos en una tabla. Entonces, el paso número 1 sería seleccionar el cuadro a convertir en una tabla. Luego, el paso número 2 es irme al menú contextual, insertar y buscar la herramienta que permita convertir esta selección en una tabla. Me voy a insertar en el menú contextual, insertar, y en insertar vamos a usar la herramienta tabla. Aquí la tenemos, una herramienta que no es nueva en Excel. O sea, de hecho está así de la versión 2007, imagínense. Tienen muchísimos años ya en el mercado y verlo de esta manera. Y aquí tenemos entonces la herramienta tabla. Simplemente la van a marcar un clic. Va a aparecer esta ventana que se llama crear una tabla y que te muestra las coordenadas de las celdas que va a convertir en una tabla. ¿Qué me importa a mí de acá? Que esta casilla que está acá debe estar marcada, la casilla de verificación. La tabla tiene encabezado. ¿Por qué me interesa? Porque yo quiero saber los nombres de las columnas que contienen la información que yo requiero usar en Power BI para poder identificarlas. Son las actividades o el portafolio, el nombre del proyecto, y necesito saber cómo se llama cada uno de estos datos que tenemos acá. De resto, simplemente es decirle aceptar. De esta manera, Excel convierte el cuadro en una tabla. Ahora esto es una tabla. ¿Ok? Para los efectos de Excel, esto es una tabla que es diferente a un rango de celdas normal, como estamos acostumbrados a trabajar en Excel. Estando ubicado en cualquier celda de esta tabla, yo voy a tener acceso a un menú nuevo en la parte superior que se llama herramientas de tabla. Ahora, ¿para qué yo hice esto? Para poder indicarles desde Power BI dónde buscar la información que vamos a analizar, que puede ser una o puede ser varias tablas. Entonces, luego de convertir esto en una tabla, es la única forma que aparezca entonces esa caja de herramientas en la parte superior, herramientas de tabla. ¿Ok? Y ahora, observen que una de las propiedades de la tabla es darle un nombre de la tabla. Si ustedes no le dan un nombre, él le va a colocar un nombre correlativo. Como no existía ninguna tabla previamente en este libro, le va a colocar tabla 1.
pero nosotros le podemos dar un nombre personalizado. Fíjense que voy a borrar ese nombre que aparece de tabla 1 y le voy a colocar un nombre. Vamos a llamarlo, por ejemplo, portafolio. Portafolio. Pueden usar mayúsculas y minúsculas. Si van a usar varias palabras, ok, no pueden dejar espacio en blanco. O sea, por ejemplo, si van a colocar portafolio de proyecto, entonces escriben portafolio, ok, escribirían portafolio, y para el espacio van a utilizar el guión bajo. Guión bajo, por ejemplo, proyectos. Si quieren colocarle varias palabras, esas palabras las pueden separar con un guión bajo. No acepta guiones normales, tampoco acepta espacios ni caracteres especiales. Solamente letras, números y ese guión bajo. Entonces, en mi caso, fíjense que yo solamente lo llamé portafolio. Este es el nombre que va a tener esta tabla completa con todos los proyectos. ¿Ok? Entonces, ya le di enter y fíjense que quedó registrado ese nombre. ¿Ok? Y ahora voy a guardar este archivo, que es el que le voy a compartir a ustedes. Lo voy a guardar en el escritorio y para saber dónde está ubicado, le voy a decir archivo, guardar como. Lo voy a ubicar en el escritorio y le voy a colocar como nombre el mismo que tiene, ¿verdad? Que es base de datos de proyecto del curso. Un libro Excel normal, aquí no hay ningún tipo de cambio. Lo único que estoy cambiando es la ubicación, que va a estar en el escritorio. Y guardar. Ok, ya guardé la información del libro de Excel. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer si nosotros llevamos formatos en la empresa donde llevamos la información de los proyectos. La idea es que no tengamos que modificar la hoja de cálculo ni los formatos ya existentes, sino más bien ir colocando algunos elementos identificativos como las tablas para poder saber qué información de lo que yo tengo ya en mis formatos de Excel con respecto a los proyectos es la que voy a utilizar para Power BI. Y ya acá en este caso ya vimos cómo entonces, dónde está la primera información que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque dado lo gigantesco que es la hoja, la idea es decirle a Power BI dónde buscar esa información específicamente en una tabla llamada portafolio que pertenece a un libro llamado base de datos de curso que está en el escritorio. ¿Ok? Entonces, de resto, yo puedo cerrar Excel, si ya guardé los cambios, de hecho voy a cerrarlo. Y acá ya comencé, estamos en el entorno de Power BI. Generalmente, esta sería la primera ventana, que es la ventana de bienvenida de Power BI. ¿Ok? Esta ventana te va a mostrar, entre otras cosas, algunos atajos del lado izquierdo. ¿Ok? Por ejemplo, los últimos archivos abiertos, la opción de que abras otros informes existentes, que obtengas datos. Acá también vamos a ver una parte donde te muestra algunos videos, ¿ok? Sobre las novedades, características, cómo se carga un informe, o sea, algunos tutoriales en forma de video, ¿ok? Ahora, sin embargo, esta simplemente es una ventana de bienvenida. Del lado derecho te muestra entonces algunos vínculos a ver las novedades de Power BI, los foros, el blog de Power BI y los tutoriales. Si ustedes tienen una cuenta 365 de Microsoft, ustedes se pueden loguear y le va a aparecer entonces el nombre del usuario de Microsoft registrado con su correo. Más, sin embargo, no es un requisito indispensable loguearse ni tener una cuenta 365. La versión escritorio de Power BI es una versión gratuita que de hecho la estamos descargando directamente de la página de Microsoft. Si hubiese algún tipo de actualización, te aparecería la próxima vez un mensaje indicando que puedes actualizar a una nueva versión. No tiene un serial, no tiene precio, por lo menos la versión que vamos a utilizar, que es la versión escritorio, que es donde se crean, en este caso, los dashboards. ¿Ok? Hay otras versiones para desarrolladores, para ver en dispositivos móviles que sí necesitan un pago. Por ejemplo, si estamos usando un iPhone de la cuenta Apple Store, debes entonces pagar por el uso del visualizador de dashboard de Power BI en esta plataforma, o si no, por ejemplo, de la página de Chrome, descargar también la aplicación que ellos tienen en su store para la venta. Ahora, acá tenemos entonces la bienvenida. Para comenzar realmente podemos cerrar esa ventana de bienvenida. Acá tenemos entonces la X de esa ventana naranja con negro que podemos cerrar. Cierro mi ventana. Y acá estamos entonces, ahora sí, en el entorno de trabajo de Power BI.
Ok, aquí tenemos entonces el entorno de trabajo de Power BI. Fíjense que vamos entonces a ver qué elementos tiene nuestro programa. Es un programa bastante sencillo porque es bastante minimalista en cuanto a las opciones o herramientas. En la parte izquierda tenemos una barra lateral compuesta solamente por 3 opciones. La primera opción, fíjense que la primera opción que tenemos acá es la de, por ejemplo, la de las vistas que tenemos disponibles. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos la vista de informe, que es la que aparece por defecto, la vista de tabla de datos y la vista de relación. En el ejemplo de hoy, usaríamos en todo caso las dos primeras si lo requerimos, pero de la vista por defecto, observen que es la vista de informe, que es la que tenemos actualmente visible en el escritorio de Power BI. Pero yo puedo cambiarme en cualquier momento a la vista de tabla, esta sería la vista de tabla, o a la vista de relaciones, que sería esta vista, y volver rápidamente a la vista de informe. También tenemos las herramientas agrupadas en un menú contextual en la parte superior, que está compuesto por archivo, inicio, insertar, modelado, ver y ayuda. Son 5 opciones, ¿ok? Y cada una de ellas tiene su propia cinta de herramientas distribuidas por grupo, ¿ok? De hecho, tiene mucha similitud con los programas de Office. Acá si nos vamos a insertar, observen que la cinta cambia para mostrarte las opciones que tienen que insertar, o con modelado, o con ver, o con la parte de ayuda. ¿Ok? En este caso también tenemos la opción de archivo, que fíjense que tiene mucha similitud también, por ejemplo, con Excel. Acá en archivo yo puedo guardar, crear un nuevo informe, abrir un informe existente, guardarlo con otro nombre, obtener datos, importar, exportar, opciones de configuración, y el asistente, que es la ventana de inicio, que es comenzar, que fue la que acabamos de cerrar. Por defecto, observen que se creó un dashboard nuevo. Observen, por ejemplo, entre otras características, que hay una línea punteada, que es como una vista preliminar, que te muestra cuál es el área que tienes para presentar tu dashboard. ¿Okay? Sería esta área de acá, ¿okay? Que es el área donde vamos a colocar los objetos que se van a ver en el momento que nosotros creemos nuestro dashboard. ¿Ok? ¿Qué más tenemos disponible acá? Fíjense que tenemos las barras principales que aparecen en forma de panel en la parte lateral derecha. Tenemos una opción llamada filtros, que sería esta sección de acá. Una sección llamada visualizaciones, que es esta que tenemos acá. Y una sección llamada campos, que vamos a ver posteriormente, que se parece mucho a las tablas dinámicas. Entonces tenemos en resumen 2 paneles laterales con herramientas. Una se refiere a las formas de visualizar la información y esta donde nosotros vamos a configurar elementos gráficos parecidos a los gráficos dinámicos. ¿Ok? ¿Y dónde comenzar? Fíjense, en nuestro primer ejemplo, la información que yo quiero utilizar para crear el dashboard está en un libro Excel que contiene datos de un portafolio de ejemplo que tomé del programa Primavera P6. Entonces yo puedo crear dashboard basado en la información que tenemos disponibles en ese portafolio o en ese libro de Excel que trajo la información de Primavera. Pero puede ser información que venga de Project Libre o de cualquier otro tipo de programa. ¿Ok? Solamente que esté tabulada correctamente como vimos en el caso del archivo de Excel que vimos previamente. Ahora, vamos entonces a ver las diferentes fuentes de datos. Observen que acá tenemos un atajo para agregar datos al informe. ¿Ok? La idea es conectarme a esa fuente de datos. Y observen, por ejemplo, que aquí tengo un atajo para conectarme a un libro de Excel. Este programa no es un programa nuevo. Esto es parte de la suite de datos de un programa llamado SQL Server. Y acá tenemos entonces el acceso a esa base de datos. De hecho, hay programas como Primavera P6 y tienen la opción de trabajar con un servidor que tenga un servidor SQL Server o un servidor Oracle. O sea que esto es un servidor que puede estar en una computadora en nuestra empresa o puede estar en forma remota. Hay servicios remotos que ofrecen el servicio de manejar la base de datos en la nube. Puede ser también, esa información a analizar puede pegarse en una tabla vacía. O sea, crear una tabla vacía sin usar Excel directamente en Power BI y cargar la información o transcribirla para poder conectarme con
esa información para crear nuestro dashboard. Y también tenemos la posibilidad de conectarnos a otras bases de datos diferentes a estas que le acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas? Fíjense que la idea de este programa es que él puede conectarse a diferentes bases de datos, diferentes casas comerciales. Partiendo que este programa de Microsoft se puede conectar directamente a SQL Server, pero yo puedo conectarme a una base de datos, por ejemplo, de IBM, o una base de datos de Cisco, una base de datos, por ejemplo, de Oracle, o de otras empresas que ofrezcan bases de datos. Entonces, fíjense que yo puedo conectarme a un conjunto de datos, por ejemplo, externos, o usar datos de muestra. Entonces, en nuestro primer caso, nosotros vamos a utilizar es Excel para conectarnos. Este mismo atajo, esta forma de atajo también la tenemos en el menú inicio. Si nos vamos a inicio, observen que aquí tengo entonces las posibles fuentes para conectarme a los datos. Y aquí en una sección llamada datos, me puedo conectar entonces a diferentes fuentes, a un libro de Excel, a un centro de datos remoto, a SQL Server, puedo especificar datos desde cero, a un servicio de Microsoft llamado Dataverse, o puedo usar las últimas conexiones o los últimos accesos a la fuente de datos que usé previamente. Ahora, el libro de Excel es el que contiene la información para nuestro primer ejercicio. Entonces, ese libro de Excel lo tengo guardado en el escritorio y le voy a pedir al programa que se conecte y traiga la información que está dentro de ese libro. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar la opción importar datos desde Excel. ¿Ok? Lo podemos hacer desde acá o lo podemos hacer desde menú inicio. A continuación tenemos el browser, el explorador normal de Microsoft, de Windows, y yo me voy al escritorio, estoy en el escritorio, y voy a buscar ese libro que yo guardé con el cambio que le hice, que le coloqué la tabla. Y aquí está, base de datos de proyecto curso. Este fue el libro que me le creé la tabla. Lo selecciono, y ahora a continuación Power BI se comienza a conectar con esos datos y lo podemos ver en un mensaje que nos aparece. Ok, este mensaje me dice que se está conectando a la fuente de datos y va a demorar un poco, o sea, unos segundos para conectarse. Ok, fíjense que ahora aparece, una vez que logra conseguir la conexión, aparece una herramienta propia de Power BI que se llama el navegador. Ok, que es este que tenemos acá, el navegador de Power BI. Como yo me conecté con un libro que se llama Base de Datos de Proyecto Curso.xls, observen que aquí aparece el nombre del archivo al cual me estoy conectando. ¿Qué hace él? Él explora lo que hay dentro del libro y resulta que consigue una hoja de cálculo, que es la hoja 1, que ya hemos visto que ese libro solamente contenía una hoja de cálculo, pero también consigue una tabla y lo podemos ver acá. Fíjense que aquí me dice que consiguió una tabla llamada portafolio. ¿Cómo sé la diferencia entre una hoja de cálculo y una tabla? Que la hoja de cálculo, observen que el icono es una hoja cuadriculada y en el caso de una tabla, fíjense que hay una diferencia, que es la hoja cuadriculada, pero con una cinta azul vertical en la parte superior y el nombre que yo le di a la tabla, que es portafolio. En este caso, yo quiero trabajar es con la tabla específicamente que está dentro de la hoja. Como les comentaba, una hoja puede tener más de 1.000.000 de filas, más de 18.000 columnas. ¿Dónde está la información? En una tabla llamada portafolio. Y la selecciono. En este primer ejercicio solamente una tabla, pero pueden existir múltiples tablas que yo necesite para crear un dashboard. ¿Ok? Pero en este ejercicio vamos a hacerlo con esa tabla llamada portafolio. Observen que en la parte derecha te va a mostrar una vista previa truncada de la información que conseguí en la tabla. O sea, fíjense que aquí hay una advertencia que te dice, o una información, los datos de la vista previa se han truncado debido al límite de los datos. O sea, que no te va a mostrar todos los proyectos. Y acá observen que te muestra parte, un demo de lo que consiguió dentro de la tabla. Y observen que al haberle colocado encabezado, fíjense que todo está bien tabulado. Código de proyecto, dónde está ubicado el portafolio, el nombre del proyecto y los demás elementos que nos conseguimos entonces dentro de esa tabla. ¿Ok? Esta es parte de la información. ¿Ok? Una vez entonces que identificamos la tabla o las tablas que yo necesito utilizar para crear mi dashboard,
Entonces, tengo dos opciones. Fíjense que en la parte inferior hay unos botones. Uno, que yo cancele proceso porque me equivoqué del libro de Excel. Dos, que necesite una herramienta adicional que trae Power BI que se llama Power Query, que sería para transformar los datos. O, que es la opción que vamos a utilizar en este caso, sería mandar los datos o cargarlos dentro de Power BI. En este caso vamos a utilizar la tercera opción, que sería cargar los datos de Power BI, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a indicarle que yo quiero cargar estos datos en Power BI. Y para eso entonces marcamos la opción que aparece en naranja, cargar. No necesito una herramienta adicional para ajustar los datos aún. Y entonces le digo cargar. Ok, ahora nos va a aparecer un mensaje. Ok, y a pesar de que tengan una máquina muy rápida, no significa que este proceso vaya a ser más rápido que el que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque fíjense que me está diciendo que está cargando la información que consiguió en la tabla portafolio. ¿Ok? O sea, tarda un poco porque ¿qué hace Power BI? Power BI lo que hace es llevar toda la información de Excel, la vacía dentro del archivo y se desconecta del archivo de Excel. Y la próxima vez que se conecte el archivo de Excel sería a petición de nosotros. ¿Ok? En este caso aquí está cargando la información, o sea que está creando una matriz o matrices con toda la información y la está colocando dentro de del archivo propio de Power BI. O sea, la está extrayendo de Excel y después se desconecta. Está trabajando como un cliente servidor. O sea, solamente se conecta para leer la información o leer cambios. Y después se desconecta del libro de Excel. Aquí me está indicando el tamaño de la data que está trayendo el libro. Ok, aquí está en KB. Y luego te va a decir que ya cuántos registros trajo. Cargó 48 proyectos. ¿Ok? Y ya cargo la información. ¿Ok? Entonces observen que, y aquí nos vamos a enfocar en esta sección muy importante que se llama campos, que tenemos acá del lado derecho. Observen que en los campos vamos a ver la tabla que acabamos de importar. Acá tenemos la tabla portafolio. Y esa tabla te la muestra en forma contraída, pero fíjense que tiene una herramienta de esquema del lado derecho, izquierdo del nombre, que si presionas clic, automáticamente te desglosa toda la información que consiguió dentro de esa tabla, columna por columna, identificando la información o los tipos de datos de la siguiente forma. Los datos numéricos le coloca un símbolo de sumatoria. A los datos de fecha le coloca un icono de un almanaque. ¿Okay? Un calendario, aquí lo podemos ver. Cuando es texto, no coloca ningún tipo de icono. Y estos son los iconos que vamos a ver inicialmente cuando traemos una tabla. Sumatorias son números, ¿ok? E incluyendo los de porcentaje. Texto sin ningún tipo de icono. Fechas aparecen con un calendario. Fíjense que tenemos solamente inicio y fin como fecha. Tenemos unidades, variaciones, porcentajes, duraciones, costo, número de actividades, todos lo reconoce como un campo numérico, de alguna manera, a excepción de dos campos de fecha que son finalización e inicio. ¿Ok? De hecho, yo puedo ver esa información completa de la tabla ahora. Recuerden que en la barra lateral izquierda yo tengo las diferentes vistas del programa. Esta vista que está activa en este momento es la vista de informe. ¿Ok? Pero si yo quiero ver los datos o quiero hacer algún tipo de ajuste o formato del dato o algún cambio, observen que tenemos entonces la vista de tabla, que es la que tenemos acá. Voy a presionar la vista de tabla para ese portafolio, para la tabla portafolio. Observen aquí que tenemos entonces también una vista completa de todos los datos, ahora sí, de la tabla. Entonces, si yo le digo datos del portafolio, acá me va a presentar los datos una vez que los cargue. Y acá los tenemos. Observen que aquí sí podemos ver todas las columnas, tenemos barra de desplazamiento para ver todas las columnas. ¿Ok? De hecho, acá hay elementos como la fecha que podemos ajustar como verla, como en Excel. Ejemplo, en esta vista de tabla, si el inicio, fíjense que es una fecha larga. Yo puedo marcar la columna inicio
Y fácilmente, fíjense que no difiere mucho de Excel. Esta columna inicio la quiero ver con 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año, 4 dígitos para el año. Le cambio el formato a la columna. Digo, mira, muéstrame esta información, por ejemplo, con un formato de fecha corta, short day. Y observen ahora que lo que hace es mostrarme un formato distinto de la fecha. Lo procesa el cambio que le estoy pidiendo y aquí tenemos entonces ahora, una vez que termine, la fecha de inicio con una fecha corta, ya que lo vemos. También lo podemos hacer con la fecha de finalización, que tiene una fecha muy larga. Le digo, no, uso un formato corto para la fecha. Y acá tenemos entonces un formato corto para la fecha. También lo podemos hacer, por ejemplo, con las columnas de porcentaje. Observen que aquí tengo una columna de porcentaje de costo presupuestado. Entonces, yo puedo colocarle que este formato sea un formato de porcentaje. Y automáticamente cambia. Estos son algunos ajustes que podemos hacer directamente por acá. Entonces, fíjense que cambia el porcentaje, por ejemplo, del costo presupuestado a un formato porcentual. Y observen que aquí lo podemos ver en porcentaje. El porcentaje finalizado, y de hecho podemos hacerlo con varias columnas. Si mantengo presionada la tecla Shift, puedo marcar 2 columnas a la vez. Vamos a ver esta y esta. O si no lo hacemos una a una y le colocamos entonces porcentaje. Este es el porcentaje finalizado de la mano de obra, de las HH. O sea, el avance de los trabajos. Y aquí tenemos el porcentaje del programa, que también sería un porcentaje, una columna de porcentaje. Y observen entonces que yo puedo fácilmente, usando las mismas herramientas de Excel, desde la vista datos, ajustar mis datos. ¿Ok? Veo que no hay ningún otro porcentaje, variaciones, unidades, y no tengo ningún porcentaje, pero si requiriera hacer algún tipo de ajuste en el formato, no en los datos, sino en la forma de presentar la información, acá lo podemos hacer. ¿Ok? Porcentaje del costo presupuestado, porcentaje finalizado de unidad de mano de obra, y aquí tenemos algunos datos a mostrar. Ahora, si queremos ver nuevamente nuestro informe, lo que vamos a hacer, recuerden, es cambiarnos de vista. Vamos nuevamente a nuestra vista de informe. Informe. Y acá tenemos nuevamente nuestra vista de informe. Entonces, como les comentaba anteriormente, yo tengo para crear mi dashboard, tengo toda el área que está dentro de la línea punteada. O sea, sería toda esta área acá, es la que tengo disponible para colocar la información que se va a ver en un dashboard. Pero tenemos la ventaja que también hay otra similitud con Excel. Y es que un dashboard puede contener varias hojas de cálculo. Si ven en la parte inferior, estamos trabajando en la hoja llamada página 1. Pero observen que tenemos la posibilidad de agregar más hojas de cálculo. Aquí tenemos, fíjense, el botón agregar y yo puedo agregar una segunda hoja. Y clasificar el dashboard, si es mucha la información que yo necesito de alguna manera presentar en forma gráfica, puedo usar las hojas para presentar áreas temáticas, costo, programación, valor ganado, el trabajo, y toda la información la puedo clasificar. De hecho, esas pestañas de las hojas también se pueden personalizar. Si me coloco encima de página 1, botón derecho, observen que le puedo cambiar el nombre a la página y colocarle, por ejemplo, general. O sea, este es el dashboard general del portafolio. General. Ahí aquí tenemos entonces nuestra hoja personalizada. Y claro, hasta ahora este archivo, no le he dado no lo hemos grabado, por eso él le colocó un nombre genérico que es sin título. Para grabarlo, recuerden que, al igual que en los programas de Office, nos vamos a ir a archivo, guardar como. Y acá, fíjense que podemos ubicar donde queremos guardar entonces nuestro archivo. Y vamos a colocar entonces este archivo, le vamos a dar el nombre de dashboard, dashboard 01, de tal manera de compartirlo en la carpeta una vez que se termine. ¿Cuál es la extensión de un archivo Power BI? La extensión es PBIX. Es el nombre o la extensión de un archivo de Power BI, quizás a diferencia de un libro de Excel que es XLSX, o de Word, DOCX. Entonces, Power BI también tiene su propia extensión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la extensión de Power BI. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya la extensión de Power BI
Y ahora simplemente nos resta es mandar a grabar el archivo, ¿ok? De tal manera que tengamos ya una primera versión guardada del mismo, porque esto no es como Primavera que se graba en tiempo real, acá debemos ir guardando. Entonces les digo guardar y ya guardamos entonces una versión del archivo. Ahora vamos a comenzar con nuestro ejercicio, porque la idea es que el día de hoy nos llevemos ya la suficiente información para poder crear nuestros dashboards usando este ejercicio que ustedes puedan practicar, incluyendo el fin de semana. Y vamos a ver qué elementos vamos a obtener en nuestro dashboard. Supongamos que nuestro dashboard tiene que tener el logo de la empresa. Entonces observen que en el menú contextual tengo una opción de insertar. Para insertar elementos como autoformas o textos, cuadros de textos o imágenes, tenemos que irnos a insertar, al igual que los otros programas de Office. Y acá tenemos entonces los únicos elementos que podemos insertar en nuestro dashboard, que están contenidos acá. Entonces, si queremos insertar una imagen, entonces nos diríamos a imagen. Entonces vamos a insertar una imagen, la cual deberíamos tener previamente digitalizada. Y entonces vamos a buscar acá la imagen que vamos a insertar. Vamos a ubicar aquí en la carpeta, tengo una imagen, por ejemplo, de la empresa, de RC. Y acá está, RC Proyecto y Consultoría. Y observen que esto sí es muy similar a PowerPoint al momento de insertar la imagen. Aquí tengo la imagen, en la cual tiene la herramienta escala para yo poder cambiar el tamaño en forma proporcional. Fíjense que puedo moverlo libremente píxel a píxel a lo largo de mi lienzo. Voy a colocarlo aquí en la parte de arriba. Esta ventana, fíjense que las ventanas del Laurel son acoplables. O sea, se contraen o se pueden expandir. Entonces, mira, estoy trabajando, puedo ocultarlas, pero fíjense que tengo la opción de volverlas a expandir en cualquier momento. Como no las necesito hasta ahora, y yo puedo entonces tener un área más grande para poder trabajar. Entonces, bueno, aquí tengo el nombre de la empresa. Aparte de eso, quiero colocar un cuadro de texto. Entonces, estando en insertar, acá tengo la opción de insertar un cuadro de texto. Insertamos entonces un cuadro de texto. Observen que aparece el objeto rectangular o el cuadrado donde va a aparecer el cuadro de texto acompañado de las herramientas de fuente de una vez, muy parecido también a los otros programas de Office, donde insertamos un cuadro de texto. ¿Ok? Fíjense que tenemos entonces la barra y lo primero que vamos a hacer podemos hacer es moverla al espacio donde yo quiero que aparezca. Entonces voy a colocarla en esta área, supongamos en esta área quiero yo que aparezca, ajustar el ancho y el alto de ese cuadro de texto. Le digo, mira, ese alto va a llegar hasta acá. Y acá vamos entonces a escribir, configurando la fuente tipográfica. Por ejemplo, lo quiero en Arial, el tamaño lo quiero, por ejemplo, 24, en negrilla y centrado. Y el color de la letra lo quiero, por ejemplo, en un azul oscuro, en este azul. Y comienzo a escribir entonces, por ejemplo, dashboard. Voy a escribir, por ejemplo, para efecto en otro ejemplo, voy a escribir, y de hecho voy a mantener la configuración que tenía antes, sería entonces el dashboard del portafolio de la empresa, del portafolio de la empresa. ¿Ok? Como aún tengo espacio disponible, yo voy a aumentar, por ejemplo, o voy a ajustar el espacio que en verdad vamos a utilizar, que vamos a utilizar en este caso para presentar este recuadro. ¿Ok? Y ahora, si yo quiero, por ejemplo, que tenga un fondo que contraste con el color de texto, ahí sí vamos entonces a expandir esta sección que se llama formato. Expando la sección formato, que aquí la tengo expandida, selecciono el objeto que es el cuadro de texto, que es el que queremos ajustar, y observen entonces que para el formato del objeto, en este caso el cuadro de texto, tengo algunos elementos que para poder ajustarlo, propiedades, por ejemplo, si quiero que aparezca con sombra, aquí en efectos, fíjense que tengo la opción de sombra, simplemente on, lo enciendo y ahora el cuadro de texto tiene una sombra. Si quiero que tenga un fondo diferente, fíjense ese cuadro de texto, aquí tengo en las propiedades general, fondo activo y está un fondo blanco, pero yo puedo cambiarlo
Y observen que tengo una paleta de colores que se puede expandir a más colores, lo cual me da una combinación de millones de colores. Por ejemplo, puede ser una tonalidad de azul y yo puedo escoger entonces el color de azul que va a tener mi dashboard. O puede ser que tenga un dashboard oscuro y entonces al cuadro de texto lo selecciono el texto y le coloco entonces un color contrastante que sea claro, que sea a la inversa. Fondo oscuro con letra clara. Y aquí tenemos entonces, tendríamos entonces el dashboard de la empresa. Y la idea es aprovechar al máximo el espacio que tenemos disponible. Entonces aquí tenemos el dashboard de la empresa. Yo voy ajustando, diagramando de acuerdo al espacio que tenga todos los elementos a colocar. Entonces aquí vimos los dos primeros elementos que es insertar una imagen y elementos que son comunes a nosotros, ya como por ejemplo insertar títulos. Si esta letra no me gusta el tamaño o es muy grande el tamaño, la podemos disminuir a 20 y eso hace que tenga un poco más de espacio disponible para mi dashboard. Y aquí tenemos entonces ese dashboard, el título va a estar centrado. Dice que en forma interactiva podemos colocar algunos ajustes. Tengo que aumentar un poquito el alto del cuadro de texto para que se vea bien el texto acá. Ok, aquí tenemos entonces, ahora sí, nuestro título. Ahora, vamos a ver entonces, ahora sí vamos a comenzar a utilizar los elementos propios de Power BI. Power BI es una herramienta que te permite presentar la información como tablas, matrices, o usar elementos gráficos como por ejemplo gráficos de barras apiladas, agrupadas, verticales, horizontales, gráficos de línea, gráficos de área, gráficos combinados, ¿ok? Pero también tiene algunos elementos que son propios de la herramienta, como por ejemplo este que está acá, y estamos ahorita haciendo un tour por los elementos visuales que se pueden utilizar. Tenemos, por ejemplo, uno llamado medidor, tenemos tenemos tarjetas de varias filas, tenemos KPI, tenemos gráficos de anillo, gráficos circulares, Trimax, tenemos gráficos de cintas, gráficos de línea, tenemos gráficos de cascada y los tradicionales gráficos, por ejemplo, que nos conseguimos en Excel. También tenemos mapas coropléticos, tenemos medidores, tenemos también segmentaciones de datos, tablas y matrices. Por ejemplo, tenemos esquemas jerárquicos y estos serían parte de narraciones inteligentes, informe paginado, elementos influyentes clave. Claro, estos no son los únicos elementos gráficos que se pueden insertar. Si ustedes tienen una cuenta de Microsoft 365 e inician la sesión, como en este caso está iniciada, observen en la parte superior, ustedes tienen la posibilidad de acceder a más objetos visuales. Si observan en esta área, hay 3 puntos. Observen acá. Si ustedes marcan acá, esto sería el equivalente a obtener más objetos visuales. Y te dice, obtener más objetos visuales. Presiona un clic. ¿Qué va a hacer él? Te va a llevar a navegar dentro del store de Power BI, donde vas a conseguir un repositorio de gráficos o elementos gráficos. Observen acá, por ejemplo, para una carta de Gantt, tenemos este que es un tacómetro, tenemos uno para mostrar un filtro de texto y tenemos diferentes elementos gráficos, por ejemplo, un gráfico radial. Tenemos una tarjeta avanzada, tenemos una nube de textos, tenemos infografías y así tenemos diferentes elementos, KPI en forma de círculo. Fíjense que hay una cantidad de elementos, pueden observar entre otras cosas acá quién es el productor, por ejemplo, esta empresa que produjo ese icono, que es para un calendario. Y hay unos que son de terceros, pero también hay unos que son de Microsoft. Tenemos la opción de filtrar, fíjense, podemos filtrar diferentes elementos, por ejemplo, para flujo, serían estos dos nada más los que hay, para correlaciones, gráficos para correlaciones, y hay unos que son propios de Microsoft y otros que son de terceros, ¿ok? Pero que están disponibles también para todos los objetos o usuarios de 365. Para infografías también tenemos objetos. ¿Okay? Por ejemplo, este es de una empresa llamada Animate Bar Chart, pero también tenemos, como les comenté, podemos identificarlos de Microsoft
porque dice Microsoft Corporation y aquí vemos la votación de los usuarios de acuerdo a los usos que ha tenido. Este, por ejemplo, ha tenido 222 votaciones, fíjense que casi de 5, tiene 4 puntos, y así podemos ver entonces, de acuerdo a la experiencia de los usuarios al uso, cuál es la puntuación que le han dado a cada uno de esos objetos. Ok, entonces, fíjense que sí puedo obtener otro objeto. Voy a cerrar esta ventana, pues quería mostrarle cómo voy a ampliar este conjunto de objetos que tenemos para nuestro dashboard, siendo estos los que aparecen por defecto en nuestra distribución, ¿ok? O sea, para nuestro Power BI escritorio. Entonces les comentaba que aquí tenemos ya nuestro lienzo, parte de la información del lienzo que vamos a utilizar, y estos serían todos los elementos que yo puedo resumir. Así que va a depender de cómo yo diagrame los elementos, que tenga el espacio suficiente para mostrarlos todos. Recuerden que estamos hablando de una base de datos que contiene proyectos que están clasificados en un portafolio. ¿Ok? Entonces, yo podría, por ejemplo, escoger un objeto que permita escoger de todos los proyectos de la empresa y clasificar solamente los que me interesen por un área o por un área del portafolio. Por ejemplo, los de construcción, los de eléctrico, los de información y tecnología, ¿ok? O los de mercadeo, o sea, ¿qué tipo de proyectos yo necesito? Entonces, observen que entre los campos, yo tengo una de las columnas, me habla de, y vamos a buscarlo acá, porque tengo orden alfabético, vamos a buscar, hay un campo que se llama portafolio. O sea, una columna que clasifica los proyectos de acuerdo a su nivel en el portafolio. Entonces yo podría crear un objeto que segmente los proyectos de acuerdo al portafolio que el usuario seleccione. Entonces, si vemos en el conjunto de herramientas que tenemos disponibles, hay una que se llama segmentación de datos, que es esta que tenemos acá. Entonces yo puedo crear un objeto gráfico que sea un segmentador de datos y vamos a probarlo. Presiono clic. Una cosa, verifiquen que no tengan ningún objeto previamente seleccionado antes de agregar uno nuevo. O sea, esta sería una forma incorrecta para agregar uno nuevo. Si me coloco un espacio vacío del lienzo, vamos a llamarlo lienzo, de nuestro dashboard, puedo agregar un objeto completamente de cero. Y ahora sí, voy a agregar un segmentador de datos. Aquí lo tenemos, segmentación de datos. ¿Ok? Y observen dónde apareció. Este es el tamaño por defecto. Pero yo puedo decirle, mira, esa segmentación yo la necesito que aparezca como una lista donde el usuario escoja con una casilla de verificación. Y yo la quiero que aparezca acá. Y va a tener esta dimensión. Ok, fíjense que le di entonces la dimensión a donde va a aparecer esa lista del portafolio donde yo escoja un área. Cada objeto, fíjense que cada objeto que yo seleccione va a requerir ciertos campos, como las tablas dinámicas. Por ejemplo, ese objeto que escogí, que es un field, un segmentador de datos, va a requerir ciertos campos, y acá los vemos. Por eso le decía que aquí vamos a tener muchas similitudes con la tabla dinámica. Aquí me pide solamente un campo, un solo campo a la vez, agregar campo de datos aquí. Entonces yo voy a buscar el campo que vamos a usar para que aparezca, para yo poder seleccionarlo, que es el portafolio. Si marco la casilla del lado izquierdo del campo, automáticamente pasa a la propiedad que me estaba solicitando. Y observen que ahora empieza a pensar un momento por Power BI para mostrarme entonces los datos. Y acá tenemos entonces el portafolio de la empresa. Los proyectos de la empresa están clasificados como proyecto de construcción, corporativo, desarrollo de productos, manufactura y tecnología. Simplemente tomó todas las características o tipos de programa y me las puso en forma de resumen, como si fuese sido una tabla dinámica. Ahora, yo puedo decirle, sí, muéstrame solamente los desarrollos de productos. Fíjense que puedo marcar la casilla, es un elemento activo, o muéstrame los de construcción, o me interesan ver los de tecnología, ¿ok? O, por ejemplo, los corporativos, o dos. Si yo mantengo la tecla control presionada, puedo marcar, por ejemplo, corporativos y de tecnología. Hazme un resumen con los indicadores de estos dos grupos de proyectos. Y si lo desmarco, obviamente ya va a mostrarme todos los proyectos a la vez. Ahora, nosotros debemos decidir, de acuerdo al espacio que tenemos, cómo queremos mostrar esa lista. ¿Nos conviene ese lado
en forma vertical o de repente podemos colocarlo en forma horizontal. Tenemos dos formas de colocarlo. Fíjense que esta sería la forma por defecto, que es presentar una lista en forma vertical con casilla de verificación, pero también puede ser una botonera en forma horizontal, donde cada botón represente un área del portafolio, presentado de esta manera. Y en vez de marcar una casilla, tú puedes marcar un botón. Supongamos que lo queremos así. Si lo queremos así, marco el objeto, no la casilla, sino el objeto completo. Y vamos a ver que cada objeto tiene también sus herramientas de ajuste. Y la vamos a conseguir acá en este icono que aparece representado por unas barras verticales con un pincel. Y se llama dar formato a su objeto visual. Ya lo tenemos, dar formato a su objeto visual. El dar formato al objeto visual te permite cambiar dos cosas. Primero, los valores, ¿cómo se van a ver los valores que están dentro del objeto? Que se llamaría objeto visual. O sea, que se refiere a los valores entre el objeto. Y general, que sería el aspecto general de todo el cuadro. Entonces, si ustedes quieren cambiar esta vista de vertical a horizontal, recuerden que es la forma en que se van a ver los valores. Entonces sería dar formato al objeto visual y específicamente tenemos que irnos a objeto visual. En objeto visual, fíjense que también te muestra una configuración de opciones. General tiene otras, pero vamos a enfocarnos en objeto visual. Tenemos tres propiedades: configuración de la segmentación, encabezado de la segmentación y valores. Si yo no quiero que aparezca esta palabra portafolio acá, simplemente apago el encabezado y solamente me va a mostrar los valores. Si quiero que la segmentación sea horizontal, vamos a expandir la opción configuración de la segmentación. Fíjense que las opciones me permite escoger la orientación. Puede ser solamente dos, vertical o horizontal, siendo la que está activa vertical. Voy a marcar horizontal. Y ahora debería cambiar entonces la dimensión del objeto, porque ahora me tiene que mostrarme la información en forma horizontal en este espacio que tenemos acá. Y fíjense que esto me permite entonces, por quizás, diagramar mejor mi objeto. Entonces también ustedes pueden colocarle entonces el ancho y el alto. Aquí está la botonera. Pueden moverlo píxel a píxel. Fíjense que pueden moverlo de tal manera de que no desperdicien el espacio. Y entonces esta sería la botonera, iría acá. ¿Ok? Y ahora, si querés, entonces fíjense que aquí están los textos con la fuente tipográfica por defecto. Y ahora, para seguir dando el estilo, entonces nos vamos, dar formato al objeto visual, y por ejemplo, ¿cómo quiero que se muestren los valores? Los valores están mostrando en tamaño 10 y con esta fuente, pero quiero que sea todo uniforme y quiero mostrar la fuente, en este caso, por ejemplo, Arial. Les digo, lo quiero en Arial. El tamaño de los textos lo quiero tamaño 12 o tamaño 11, un poco más grande, o 12. Fíjense cómo cambia, y los quiero en negrilla. Y ahora tenemos entonces los textos en negrilla, color negro. Ahora, si yo quiero que los botones tengan un fondo diferente, entonces seguimos bajando. Queremos que la botonera tenga borde. Le podemos colocar borde. El superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. El color del borde. El fondo de los botones. Por ejemplo, aquí el fondo es blanco, pero podemos cambiar a cualquier otro tipo de fondo. Entonces, este sería el fondo, por ejemplo, para el botón que yo seleccione. Fíjense, por ejemplo, que será el fondo para los botones, ¿ok? Porque escogimos color de fondo, por ejemplo, este color, pero puede ser una variación quizás de un mismo estilo de color, de lo que estamos usando de azul, y este puede ser, por ejemplo, el color de fondo que tengan esos botones, ¿ok? Este de acá. Y acá tenemos entonces los botones o la posibilidad ahora de yo poder ver los proyectos por área del portafolio. ¿Qué más? En general, por ejemplo, si yo quiero en propiedades, por ejemplo, el ancho y el alto, la posición, el título lo apagamos. Si lo queremos con sombra, esa botonera le colocamos, por ejemplo, vamos a colocar sombra. Dice entonces que la botonera tendría una sombra. Si encendemos la opción sombra on, y entonces los botones aparecerían, una vez que se actualicen, van a aparecer con sombra. ¿Ok? Ahora aparecen, fíjense, los botones con sombra. Entonces, acá tenemos entonces la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar un área del portafolio. ¿Ok? Recuerden que dentro de toda la tabla que tenemos
los nombres de los proyectos. De hecho, fíjense que está el nombre del proyecto. Yo quiero que cuando el usuario seleccione un área, me aparezcan los proyectos de esa área. Y yo planeo, por ejemplo, nosotros planeamos que esos proyectos ocupen un espacio específico. O sea, por ejemplo, ocupen esta área de acá. Yo quiero que esta área de acá, o por ejemplo, en un área específica, sea para mostrar los nombres de los proyectos. Y el usuario entonces pueda ver los proyectos que están en el área seleccionada. De lo contrario, si no hay ninguna área seleccionada, que aparecerían todos los proyectos que están dentro del portafolio. Entonces, vamos a buscar qué elemento me permite mostrar en una pequeña tabla o una sola columna los nombres de los proyectos. O puede ser el código del proyecto más el nombre. El objeto que permite representar en forma de una tabla elementos en Power BI es la tabla. Y acá lo tenemos. Es la herramienta tabla. Y es esta que está acá. Ok, entonces nosotros vamos a seleccionar teniendo siempre la previsión de no tener ningún objeto seleccionado previamente. Vamos a escoger entonces nuestro objeto tabla. Ok, observen ahorita la tabla. Recuerden lo que habíamos comentado, de que esa tabla yo quiero que tenga cierta proporción. Entonces le digo, mira, la tabla va a ocupar este espacio y va a comenzar acá. La tabla yo quiero que ocupe esta posición y la tabla va a ir solamente hasta acá. Entonces vamos a ver qué elementos o qué información me solicita para poder mostrar los elementos en la tabla. También ahora me dice columnas. A diferencia, por ejemplo, de los botones que me decía campo, porque yo puedo agregar varios campos para varias columnas. Supongamos que quiero dos cosas, el código del proyecto y el nombre. Entonces, acá tenemos el ID del proyecto. Lo agrego a columnas y observen que en la tabla va a aparecer como primera columna el código del proyecto. Y acá lo tenemos. Fíjense los códigos de los proyectos. Y yo necesito, como segundo elemento a mostrar, yo necesito el nombre del proyecto. Acá yo puedo agregar múltiples columnas. Vamos a buscar el siguiente campo, que es el nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Y observen ahora que también puedo visualizar el nombre del proyecto. Fíjense que las columnas internamente también se pueden ajustar, ¿no? Para que ahorrar espacio. Sin embargo, hay proyectos que van a requerir una barra de desplazamiento para poder visualizarlos, porque quizá la descripción es muy larga. ¿Ok? Puedo optar por ajustarlo hasta que desaparezca la barra o dejar el espacio usando la barra de desplazamiento para ver la descripción completa. Voy a dejarlo, por ejemplo, ahora hasta acá. Tuve que ajustar para que se viese el nombre completo. Acá tenemos entonces como título el ID del proyecto y el nombre del proyecto. ¿Cómo funciona? Si yo quiero ver, siendo estos todos los proyectos que tenemos en el portafolio, me interesan solamente ver el estado de los proyectos de construcción. Construcción. Aparece en negrilla y observen que la tabla se va a filtrar y me muestra solamente los proyectos que tienen que ver con construcción, que son estos que están acá. Si me interesan solamente los de manufactura, yo marco manufactura y observen que tenemos los proyectos de manufactura. Si quiero los de tecnología, observen que estos son los proyectos de tecnología. Los desarrollos de productos serían este grupo de proyectos y los corporativos serían este grupo de proyectos. Y si yo desmarco y no queda nada encendido, fíjense que estamos mostrando todos los proyectos de la empresa. Y observen entonces la facilidad de crear nuestra tabla, por ejemplo, que dependa de un segmento de datos que el usuario pueda seleccionar. Vamos entonces ahora, por ejemplo, a darle un formato a esta tabla con los colores. Entonces recuerden, marco el objeto y me voy a dar formato a objeto visual. Marco la tabla. La idea no es marcar seleccionar, sino marcar el objeto externamente. Ahí está seleccionado. Me voy a dar formato objeto visual. Recuerden los dos elementos que tenemos. Primero, cómo se van a ver los contenidos dentro de la tabla. Y general, cómo se va a ver la tabla completa. Por ejemplo, en el objeto visual hay una propiedad que se llama valores preestablecidos. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos la opción de darle un formato. Por ejemplo, ya preestablecido. Fíjense que aquí hay varias combinaciones para las tablas. O encabezado de negrilla, con filas alternas con contraste, filas llamativas de encabezado de negrilla, disperso o comprimido. Por ejemplo, si ustedes marcan filas de encabezado de negrilla, observen que te da el formato de una tabla dinámica, con los títulos en negrilla,
¿ok? Y los nombres de los proyectos alternándolos con estos colores. Ah, pero no me gustan estos colores y yo quiero ajustarlos al diseño que tengo. Entonces nos vamos a ir a, vamos entonces a, vamos a buscar aquí las columnas. Ya no sería entonces en esta área, sino que nos vamos a ir a general. Vamos a ir buscando las propiedades para cambiar entonces los colores. Aquí tenemos los efectos. No sería el color de toda la tabla, o sea que vamos otra vez a objeto visual. Vamos a seguir entonces en la cuadrícula. Y si queremos que la tabla tenga líneas, por ejemplo, de división, los bordes, ¿ok? El color del borde, vámonos a valores, ¿ok? Y aquí están. En valores podemos cambiar el color, la fuente tipográfica, ya que venimos trabajando con Arial, entonces colocamos que el texto tiene que ser en Arial, dice que va a haber un cambio en la tabla, el fuente Arial, entonces, por ejemplo, en este caso debería ajustar entonces el ancho de la columna del nombre del proyecto, y yo quiero que estos colores alternados combinen un poco con los de arriba. Entonces aquí tenemos los colores alternados. Este azul, por ejemplo, este azul, yo voy a escoger es un azul que combine con la parte de arriba, que sería este azul. ¿Ok? Quizás no tan fuerte porque entonces tendré que colocar los colores del texto ya no en negrilla, sino en blanco, para que se puedan ver alternados si lo queremos de esa forma. Dice que yo le escogí blanco ahora. Y entonces no vamos a colocar color del texto alternativo, sería también, por ejemplo, un color claro. Vamos a ver si nos cae. Ok, ahora sí. Y este azul va a ser un azul quizás un poco más opaco. Este azul va a ser un azul más opaco de los últimos que utilizamos, que sería este. Y acá tenemos entonces la tabla, por ejemplo, siendo este blanco que está aquí un color alternativo, que es este que está acá. No debería colocarlo blanco, sino más bien un color más oscuro. Vamos a ver ahora, para que resalte con el fondo. No, vamos a colocar nuevamente nuestro color de texto alternativo. Vamos a colocarlo blanco. Ahora sí, solamente que jugaríamos un poco con este azul. Este azul debe ser un poco más opaco para que se pueda ver el blanco. ¿Ok? Ahora sí, puede ser, por ejemplo, esta combinación que tenemos acá. Y acá entonces podemos ver, fíjense que le dimos entonces una configuración a la tabla. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces los nombres de los proyectos. ¿Ok? Y de acuerdo a la fuente tipográfica, podemos ajustar el ancho para que no necesitemos una barra de desplazamiento horizontal. Y el espacio de alto, fíjense que sí voy a requerir una barra porque el espacio es limitado para mostrar la información. ¿Por qué lo coloqué ahí? Porque ahora quiero otro elemento más. Yo quiero que en esta área de acá aparezca un mapa. Este mapa que va a aparecer acá va a ser mostrarme dónde están ubicados los proyectos, dado que los proyectos están en varios países, y que ese mapa se ajuste de acuerdo al área, por ejemplo, del portafolio o al proyecto que yo seleccione. Entonces, para tal fin, nosotros vamos a insertar un mapa. Previamente verifico que no tenga ningún elemento seleccionado. Ok, voy acá. De hecho, voy a ajustar el espacio de esta tabla para colocarlo un poquito más arriba, acá. Y en esta área, ahora sí voy a colocar el mapa. ¿Dónde está el mapa que vamos a utilizar? Va a ser dos. Coroplético, si yo quiero que las regiones cambien de color con más intensidad o menos intensidad. Y si es un mapa georreferenciado, sería este que aparece con el mapa mundi. Y vamos a utilizar este que se llama mapa. Ok, fíjense que entonces automáticamente me colocó el objeto mapa y lo tenemos en esta sección. De hecho, este objeto yo puedo, ya que tengo que usar una barra de desplazamiento, puedo cambiar un poco más el tamaño y darle más espacio al mapa mostrar, que sería esta área de acá. Ahora vamos a ver qué elementos va a representar ese mapa. Lo selecciono y recuerde que el paso siguiente va a ser irme a dar formato al objeto visual. ¿Ok? Entonces, acá fíjense que aquí tenemos los elementos que vamos nosotros a colocar. La ubicación, la ubicación en el mapa. Nosotros tenemos una columna que se llama location, o sea, locación del proyecto. Y la voy a llevar a la ubicación. De tal manera que me ubique los proyectos dentro del mapa. Y si son en varios países, fíjense que todo me lo está ubicando en Chile porque yo lo que hice fue que usé Chile como ejemplo, colocando los proyectos ubicados en diferentes partes de Chile. ¿Ok? Entonces aquí están las ubicaciones de los proyectos, lo podemos ver acá.
Ahora voy a borrar esta barra y vamos entonces ahora a, si queremos que la burbuja crezca, dependiendo de la cantidad de proyectos que tengamos por región en Chile, entonces en las propiedades, aquí los campos a colocar, aquí hay una que se llama tamaño de la burbuja. Yo puedo colocar un campo ahí, por ejemplo, para que sume el costo de los proyectos por región, o para que sume el total de trabajo, o para que cuente los proyectos. Yo quiero contar cuántos proyectos hay por región en Chile, y esa burbuja va a crecer dependiendo de la proporción. Entonces, vamos a colocar en el campo tamaño de la burbuja. Vamos a colocar entonces el dato que va a funcionar para darle tamaño a la burbuja. Como quiero contar la cantidad de proyectos, puedo usar un campo de texto. Por ejemplo, puedo usar el mismo campo nombre de proyecto para el tamaño de la burbuja. Y observen ahora que las burbujas van a cambiar. Una vez tamaño de la burbuja, recuento del nombre. Y observen entonces cómo la burbuja va a cambiar dependiendo del tamaño o la cantidad de proyectos que tengamos por región. Y para información adicional, si el usuario pasa por encima de una burbuja, él le va a dar información acerca de ese valor. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta región de acá, dice cuando nosotros pasamos, me dice que en Valparaíso hay 7 proyectos, pero en esta región que es Tarapacá, Antofagasta hay 3, y acá, que es la región de Aysén, acá hay 6 proyectos, y acá en los lagos hay 3 proyectos. Acá en los Magallanes hay 4 y en Santiago de Chile tenemos 7. Por acá en Maule tenemos 3 y en Biobío tenemos 7. Y entonces también que el mismo mapa te da información del indicador que está representando. Ahora, ese mapa y la tabla también van a trabajar combinados con el filtro. Si yo quiero ver solamente la ubicación de los proyectos de tecnología y en los nombres de los proyectos de tecnología, dice que el mapa también se va a actualizar y te va a mostrar dónde están ubicados los proyectos de tecnología o, por ejemplo, los corporativos. Te muestra dónde están ubicados los proyectos corporativos o los de construcción. Te muestra dónde están ubicados los de construcción o los de manufactura. Ok, fíjense, por ejemplo, que te va filtrando, estos son de manufactura, y si lo desmarco, vuelve otra vez a mostrarte la información completa. Recuerde que hay elementos que podemos quitar para ir ajustando, por ejemplo, el título del gráfico lo podemos quitar. Si nos vamos a dar formato al mapa, marco el mapa y le digo dar formato objeto visual, en la parte general le puedo decir que apague el título. O sea, para que no se vea el título del campo representado en el gráfico, en el mapa. Y acá tenemos entonces nuestro mapa completo, pero sin el título del campo que estaba mostrando en esa burbuja. Y acá tenemos entonces ahora información de las diferentes áreas del portafolio, los diferentes proyectos que tenemos en el portafolio y los proyectos georreferenciados de acuerdo a la región, a la locación y contando o contabilizando cuántos proyectos hay. Y con eso, fíjense que hemos usado, por ejemplo, usamos una tabla, usamos un mapa, usamos una segmentación de datos de todos los objetos visuales que tenemos disponibles. Ahora, continuando, entonces ahora yo quiero ir presentando información resumen con algunos indicadores del portafolio. Y van a ser tarjetas que van a mostrar información. O sea, por ejemplo, inversión, porcentaje ejecutado, cantidad de actividades. Y los quiero presentar en tarjetas. Entonces, que es un elemento muy común en los dashboards. Primero que todo, debo verificar que no tenga seleccionado ningún elemento dentro del escritorio del portafolio, del dashboard. Y vamos a buscar entonces el siguiente objeto a utilizar, que va a ser el objeto tarjeta, que es este que tenemos acá representado por las letras 1, 2 y 3. Entonces, voy a insertar una tarjeta. Esta es la tarjeta. Claro, tengo un área limitada para mostrarla. Entonces le digo, mira, mi tarjeta solamente va a ocupar esta área porque van a ser varias tarjetas. Aquí va a estar la primera. ¿Ok? Y así yo puedo entonces crear varias tarjetas en forma horizontal, las que necesite. Esta tarjeta me va a mostrar, por ejemplo, esta tarjeta me va a mostrar un indicador. Por ejemplo, el total de inversión del portafolio, del proyecto, el avance real del portafolio, el restante, porcentaje de avance general, o sea, diferentes elementos, por ejemplo, de todo el portafolio de proyectos.
Y la idea es que también se actualice si lo hago por un área o por un proyecto específico. Entonces, vamos a ver qué elementos debo colocar para mostrar la tarjeta. Acá observen que al igual que en otros casos, me pide un campo. Agregar el campo, mostrar la tarjeta. Supongamos que vamos a comenzar con la parte de costos. Vamos a colocar tarjetas que tengan que ver con costos. Entonces debemos buscar los campos en la lista que tenemos del lado derecho que tengan que ver con costos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, cuánto era el costo del portafolio según la línea base. Entonces vamos a buscar acá, tenemos costo total del proyecto, costo total de finalización. Entonces sería que este era el que estaba en la línea base. Entonces vamos a mostrar aquí el costo total de los proyectos. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí me está mostrando la información. Esto me lo está mostrando en millones, que es el costo del portafolio. Ahora, eso también lo podemos configurar. Recuerden, dar formato al objeto visual. Podemos cambiar el tamaño del valor del globo, o sea, el tamaño del texto. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en 24. Ok, y aquí demostraría entonces el texto en 24. Fíjense que en la parte inferior te muestra el nombre del valor, ¿no? Suma de costo del proyecto base. Si ustedes quieren que este título aparezca personalizado, simplemente lo vamos a cambiar donde colocaron el campo. Nos vamos entonces a este icono, que es donde colocamos inicialmente el objeto, esta sección de acá. Y acá en el campo, fíjense que aparece suma de costo total. Si presiono doble clic, puedo personalizar cómo se va a llamar el indicador o qué se va a mostrar. Y le puedo colocar acá costo total de proyecto base. Enter, y fíjense que automáticamente también se ajusta en la etiqueta o en la tarjeta. Y este va a ser el primer indicador que tiene que ver con dinero, el costo del proyecto base. Si lo quiero en millones o en miles o los valores completos, lo vemos entonces, recuerden, en dar formato objeto visual, valor de entonces del objeto. Y acá, por ejemplo, está mostrar las unidades. Esas unidades se pueden mostrar en miles, millones, miles de millones o billones. Vamos a mostrarla, por ejemplo, en millones, es el valor que estamos mostrando actualmente. Si lo queremos en miles, simplemente cambiamos a miles. Y esta sería la cantidad de, por ejemplo, en miles. Ok, aquí ya lo tenemos entonces en miles de dólares. Entonces sería 43.045, o mejor dicho, 43 millones, pero abreviado en miles. Ok, ahora el color de la etiqueta, recuerde que esto lo vamos a ver entonces, aquí está el color del texto, y lo que tiene que ver con el color del fondo del globo sería en general, efectos, fondo, y vamos a colocarle un color de fondo. Por ejemplo, este es el color de fondo para el costo total del proyecto base. Voy a ajustar el ancho, ya que tengo espacio suficiente para mostrar la información. Y este va a ser, por ejemplo, la etiqueta que tiene que hablar con el costo. Y esta etiqueta, ya dándole las dimensiones y las características, me puede servir a mí de medición para las otras etiquetas. Ejemplo, yo puedo marcar la etiqueta, le presionar control C y control V, y fíjense cómo se duplica. Ahora tenemos dos. Entonces, esta que es la nueva, fíjense que tiene unas líneas verticales horizontales punteadas de color rojo, que son unas guías también para que todo quede alineado. Entonces, y también yo puedo alinearlo manualmente. Fíjense que yo puedo ir moviendo, decirle, mira, pero este es el área que tengo para las tarjetas. ¿Ok? Esta área es la que tengo, por ejemplo. Y aquí yo quiero mostrar es el costo ajustado. Entonces, acá quitaría ese campo y busco el campo del costo en finalización. Costo total en finalización. Y ese es el valor que me está mostrando, me va a mostrar acá. Este era el costo original de los proyectos y aquí están los costos en finalización. Y el texto, recuerden, eso de suma total lo cambiamos acá en el campo y lo puedo abreviar quitándole ese prefijo que le colocó del cálculo y coloco solamente costo total en finalización. Y ahí está el nombre entonces de la tarjeta. Y con respecto al color, recuerden entonces que nos vamos a ir a dar formato objeto visual, general, efecto, y aquí cambiamos el color. Entonces tarjeta la podemos cambiar con otra variante de color, por ejemplo esta. Y aquí tenemos entonces el costo total en finalización. ¿Cuánto han avanzado estos proyectos en cuanto a costo? Voy a marcar este mismo, control C, control V,
Y ahora voy a duplicar la tarjeta. Piensa que ya la dupliqué y la ubico ahora dejándome para que me pueda colocar más tarjetas. Voy a ir ajustando los tamaños, este espacio, esta la voy a mover hacia la izquierda, dejando un mínimo espacio y voy a ajustar el ancho. Y ahora esta me va a representar el costo real. Entonces me voy nuevamente a agregar datos a sus objetos visuales, quito el campo que tiene, que es el mismo del anterior, y agrego entonces el campo a mostrar que es el costo real. Costo total real. Y este sería mi costo total real. Le configuro entonces el título y ya aquí sería entonces costo total real. ¿Ok? Este de acá, este objeto lo voy a quitar, porque esto no... Este de acá le voy a quitar entonces ese presufijo del cálculo y dejarle solamente que muestre costo total real. Entonces vamos a quitar esta parte de acá, costo total real. ¿Ok? También le voy a ajustar el espacio. Tengo espacio suficiente para entonces mostrar otra etiqueta más. Este es el costo total real, que también le puedo cambiar, dar formato objeto visual y cambiarle en los efectos el fondo. Y el fondo de este va a ser, por ejemplo, este color. Y aquí tenemos entonces otra etiqueta, otra tarjeta más. Esta sería y de restante. Entonces, control C, control V y agregamos otra tarjeta más para indicar el costo restante. Entonces acá nos vamos a agregar el costo restante. Vamos a colocar acá una tarjeta para mostrar el costo restante. Quito el campo que tomé la vez pasada, pero ahora voy a colocar costo total restante, lo que falta entonces financieramente para estos proyectos. ¿Ok? Y el título, nuevamente aquí le voy a quitar eso de suma de. Voy a quitarle esa parte de suma de. Y solamente le voy a indicar que este es el costo restante del portafolio. Costo restante. Como tiene más, o sea, como tiene más texto mostrar, voy a colocarlo hasta acá y le voy a cambiar de color, en dar formato al objeto visual, general, efecto, y le voy a cambiar el fondo con otra variación de color para identificar a esta tarjeta. Y lo voy a colocar entonces costo total restante, pero vamos a cambiar un color que no sea tan, que no permita, mejor dicho, que nos permita ver la información. Entonces este sería costo total restante. Y aquí tenemos entonces toda la información que yo escogí dependiendo de la que tenga disponible para mostrar en esta área. Si quiero ver, por ejemplo, cuánto hemos avanzado en forma financiera en cuanto al portafolio, podemos usar un medidor. Acá vamos a ver nuestro siguiente objeto, que es el objeto medidor que tenemos acá. Entonces, vamos a usar el objeto medidor. Igualmente que en las piezas anteriores, vamos a verificar que no tengamos ningún objeto seleccionado previamente y marcamos nuestro objeto medidor para que cree un objeto a partir de cero. Y este va a ser el medidor que va a medir, por ejemplo, va a comparar dos valores, por ejemplo, el real versus el total. Entonces, vamos a ver qué elemento me solicita para mostrarme ese medidor. El valor, ¿okay? Que es el valor actual, que sería el costo real, lo que hemos gastado, costo real, el avance financiero, versus el valor máximo, en este caso, que va a ser el costo total, que sería el costo total en finalización. Así estamos hablando de costos actuales. Y acá tenemos un velocímetro ahora que me muestra cuánto hemos avanzado en ese proyecto. Si queremos quitar el título, quizás lo que ocupa más espacio, nos vamos a dar formatos de esto visual. En general, recuerden que podemos apagar, por ejemplo, el encabezado. Y acá tenemos un medidor que me muestra la información de arriba, pero en forma gráfica. ¿Ok? También lo podemos representar con una torta o un círculo. Pero antes de eso, fíjense cómo estas etiquetas también se van a actualizar. Estos son los valores de todo el portafolio, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está el estado financiero de los proyectos corporativos? Observen que las etiquetas también se ajustan y se ajustan todos los elementos, incluyendo también el medidor o los proyectos de manufactura. Observen entonces cómo los proyectos de manufactura también se ajustan o los de tecnología. Y observen entonces que quizás hay portafolios donde tengamos más avance en la parte de costo.
O por ejemplo en la parte de desarrollo de productos, fíjense que, o manufactura, donde hay más avance real. Fíjense por ejemplo por dónde vamos. Ahora, pero también podemos hacerlo por un proyecto. Estamos en manufactura, pero me interesa ver un proyecto que se llama Arcadia, Sistemas Automatizados. Este proyecto, si yo le presiono el clic en el proyecto, él me va a mostrar todo actualizado, pero basado en un solo proyecto. Fíjense que este proyecto terminó. Está completado, no hay ningún costo restante, o sea que este proyecto ya terminó. El proyecto Arcadia ya terminó. Ahí está seleccionado. Si lo marco otra vez, se selecciona y te muestra otra vez todo el portafolio. Entonces, fíjense que la capacidad de la herramienta de interactuar dependiendo de qué nivel, si yo desmarco manufactura, también los indicadores va a ser para todo el portafolio. Pueden ser entonces todo el portafolio, un área o un proyecto específico. Este, por ejemplo, es el proyecto flujo de caja BI. Y este sería entonces los valores del avance financiero de ese proyecto que no ha comenzado. Fíjense que o sí, para ver, no ha comenzado. El costo de finalización es igual al costo restante y no hay nada real. Y podemos apagándolo, vamos a ver que podemos ver entonces toda la información completa, ¿ok? De todo el portafolio, ya que no tenemos ningún área seleccionada. Entonces, aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, donde yo puedo ver el avance, por ejemplo, real con respecto al total del presupuesto de todo el portafolio completo. Otro elemento que puede ilustrar también la información que tenemos acá sería, como les comentaba, yo puedo tener un gráfico de columna que está acá y mostrar la proporción en forma de columna de, por ejemplo, del trabajo, por ejemplo, por área. ¿Ok? Entonces, o por algún elemento. Vamos a colocar aquí un gráfico. Este gráfico va a ser un gráfico de columna que va a requerir elementos en el eje de las X y en el eje de las Y. Por ejemplo, yo requiero que por locación va a ser el elemento que va a clasificar la información. Y ese va a ser el eje de las Y, o sea, lo que va a aparecer en esta área de acá. Y esa columna, que es lo que va en el eje de las Y, me va a decir a mí, por ejemplo, por locación, cuánto tenemos invertido, que sería el costo total en finalización. Entonces, el costo total en finalización va a ir para el eje de las Y. Y acá tenemos entonces, dependiendo del área, tenemos entonces cuánto es lo invertido. Fíjense que la suma del costo total en finalización y aquí tenemos las diferentes áreas. Ese gráfico también lo podemos ajustar para que no aparezca el título. Recuerden que nos vamos a ir a dar formato objeto visual y vamos a indicarle acá que en general no me muestre esos títulos del campo, ya que tenemos entonces una forma quizá más completa de ver la gráfica. Y recuerden que cuando yo paso encima de la gráfica también muestra información, y lo que me está mostrando acá es en forma descendente la inversión por área. Si quiero que sea en forma ascendente, por ejemplo, acá fíjense que tenemos 3 puntos, más opciones. Yo puedo, por ejemplo, ordenar ese eje, por ejemplo, en orden alfabético por locación. ¿Ok? Fíjense que simplemente lo está ordenando en orden alfabético. O puede ser por la inversión ascendente o descendente. Pero esto es, por ejemplo, el gráfico mostrando la información en forma alfabética, por área. Si le queremos dar formato objeto visual, y podemos cambiar, por ejemplo, en general, algunas cosas como en los efectos, por ejemplo, el fondo de la gráfica. Yo quiero que esta gráfica tenga un fondo oscuro y yo puedo resaltar entonces otros elementos, como por ejemplo, en este caso, las barras. Entonces, siguiendo el color de fondo, yo me voy a ir a el objeto visual y vamos entonces a ver las columnas, qué color va a tener las columnas. Digo, mira, las columnas yo las quiero con un color que resalte sobre ese azul marino. Las columnas, por ejemplo, yo las quiero que aparezcan en blanco. ¿Ok? Y el texto, que tampoco se está viendo, entonces vamos a cambiar el texto. Entonces vamos a buscar acá las etiquetas de datos, vamos a colocar aquí las líneas de cuadrícula, el eje de las X, que está en este momento en negro, lo voy a colocar también en blanco para que se pueda ver, y el eje de las Y, que son, ahora aquí tenemos también el eje de las Y, vamos a contraer esta parte de los valores, tenemos el eje de las Y, y yo quiero que se vea también, vamos a ver si aquí están los colores, este es el eje de las Y, debería verse en color blanco, vamos a ver si cambia,
Estos son los colores de las columnas, perdón. Vamos a ver el eje de las Y. Eje Y. Aquí lo tenemos el rango, la escala automática, el valor mínimo, pero vamos a ver dónde si me deja cambiar los colores, invertir los valores. Y aquí está el color blanco también para el eje de la Y. Y aquí está entonces el título, que es lo que aparece del lado izquierdo. En general, ya apagamos que no apareciera el título. Ok, y aquí tenemos entonces la gráfica donde muestra la inversión por diferentes áreas. Ok, para que no quede tan pegado la etiqueta, voy a moverlo píxel a píxel y quiero que ocupe esta área de acá. De hecho, tengo más espacio, así que lo voy a llevar hasta acá. Al igual que esta tarjeta, la voy a acoplar para que quede alineada con esta aquí. Y acá tenemos entonces, igualmente pasaría con este velocímetro. Si el velocímetro no le queremos cambiar el color de fondo, pero podemos colocarle un efecto visual de sombra o por ejemplo de borde, que sería general, y le podemos decir que en los efectos yo quiero que me muestre un borde visual para ver la delimitación del velocímetro ese que colocamos o el medidor. Y este vamos a colocarlo un poquito más ancho hasta acá, y aquí tenemos entonces los dos. José, Sí, te escucho. por ejemplo, ¿se puede modificar para que se vean directos los nombres de las ciudades sin que se vea Chile en esa tabla? Lo que pasa es que necesita la georreferenciación completa, país y ciudad. Ah, toma directo, Sí, el captura directo. pero yo puedo tener una columna adicional que tenga solamente la ciudad. Claro, yo porque solamente tomé locación para el mapa, pero la locación o la ciudad puede ser solamente un nombre. Y claro, la gráfica, el eje de las X va a estar representado por el nombre ciudad y no por locación. Así que Ah, ok. perfectamente. Ah, ok. En el ejercicio, ¿verdad? Que yo usé solamente una columna llamada locación, pero yo puedo tener una que diga ciudad, inclusive dónde está el proyecto, en qué parte, cómo se llama la minera. Y acá yo puedo entonces colocar los nombres, solamente que los coloque por ciudad, pero usé la misma columna para el eje de las X de la localización acá dentro del mapa. Pero el resto, sí, Lo puede personalizar mejor, digamos. sí, claro que sí, sí. Solamente para mostrar el nombre de la ciudad y con otra columna aparte. Solamente que usé la misma columna que utilicé para georreferenciar. Y por eso que aparece Chile ahí de primero. Ah, ok, genial. O sea, acá fíjense que tenemos entonces ahora una barra que te muestra, por ejemplo, el proyecto por región. Esto te muestra son la cantidad de inversiones que tenemos por región de los proyectos. De hecho, podemos también, dado que tenemos los proyectos, por ejemplo, yo puedo indicar en qué área del portafolio tengo más inversión, mostrando un TRIMAC, que es este objeto que vamos a ver a continuación para nuestro jefe, nuestro primer ejemplo, que es el objeto TRIMAC que tenemos acá. Yo previendo que no tenga ningún objeto seleccionado, me coloco un espacio vacío y marco el objeto TRIMAC. ¿Okay? Y yo quiero que este me muestre en una matriz proporcional, dependiendo de la inversión, por área del portafolio donde tenemos más inversión. Entonces, fíjense que los elementos o campos que debo seleccionar van a ser los siguientes. La categoría, que sería la categoría de cada uno de estos cuadros, que va a ser el portafolio, o sea, la descripción del portafolio. Y el valor. En este caso, el valor va a ser lo que yo quiero representar en forma proporcional a su peso. Sería, por ejemplo, el costo total en finalización. Va a ir a valores. Y observen entonces que aparece un TRIMAC mostrándote de acuerdo al tamaño donde tenemos más inversión. Si quitamos el título, en dar formato objeto visual, general, y apago el título, aquí tenemos entonces la proporción de inversión, que es otra forma de verlo, quizás diferente a las barras que tenemos arriba. Aquí estamos viendo entonces el proyecto por área. Fíjense que quizás donde tenemos más inversión es en la construcción. Y aquí está el monto, 14 millones de dólares. Con respecto a tecnología, que solamente tenemos 6. O corporativo, que solamente tenemos 6 también. Y manufactura 9. Y desarrollo de productos 7. Y este objeto se llama TRIMAC. Entonces tenemos aquí otros objetos a visualizar y haciendo un pequeño resumen. Entonces hemos utilizado un TRIMAC, usamos una gráfica de columna,
Utilizamos también un medidor, usamos una tabla, usamos un mapa y usamos también una segmentación de datos. ¿Ok? Esta sería, por ejemplo, la visión completa del portafolio. Claro, hay algunos objetos acá que van a cambiar, por ejemplo, si yo selecciono desarrollo de producto. El Trimax solamente va a mostrar el desarrollo de producto y acá todos los gráficos van a cambiar porque estamos hablando de desarrollo de producto nada más, que es diferente a los indicadores, por ejemplo, cuando se refieren a todo el portafolio. Y aquí tenemos entonces es si desmarco desarrollo de producto, observen, entonces automáticamente se resetea y hace los recálculos para mostrar los indicadores, en este caso correspondientes a todo el portafolio del proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a, voy a ver otros elementos que podemos aprovechar en nuestro ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, hay algunos elementos que quizás no podemos utilizar porque no tenemos hasta ahora series temporales, como por ejemplo lo que tiene que ver con cintas, gráficos combinados, líneas o áreas requieren de una serie temporal. Pero este ejercicio lo vamos a avanzar hasta poder completar las series temporales. Por eso vamos a dejar un área reservada para tal fin. Si quiero, por ejemplo, vamos a ver acá, hacer una comparación entre las actividades iniciadas y las que están en curso. Y quiero mostrarlo en forma de un gráfico circular, que sería un gráfico de anillo. Fíjense que pueden insertar una gráfica también de anillo. ¿Ok? Vamos a ver dónde. Gráfica de anillo, que va a aparecer en este momento. Gráfico de anillo. Aquí está. Entonces, en esa gráfica de anillo, que tengo un espacio limitado para mostrar esa información, y yo el área que voy a mostrarles acá, para hacer una comparación de las actividades. ¿Cuáles actividades, del total de actividades, cuáles están en curso y cuáles no se han iniciado? Entonces, acá vamos a colocar los valores. Entonces, una de ellos sería las actividades no iniciadas y las actividades en curso. Entonces, aquí tenemos entonces, fíjense que me muestra la proporción de las actividades en curso, la no iniciada, y deberíamos tener las actividades que finalizaron. Pero no lo tengo acá, tengo estas totales y tengo las en curso. Bueno, sí, las actividades en curso y la no iniciada me van al total. Y entonces le voy a quitar el título para ahorrar espacio. Entonces le quito en general el título de la gráfica y acá tenemos entonces ahora me muestra la suma de actividades en curso y no iniciadas. Pues recuerden que me puedo ahorrar espacio si le configuro que no diga suma en el objeto visual, sino que diga, por ejemplo, en la leyenda, los valores acá. Recuerden que es una tabla dinámica, le coloco un título por defecto. Yo puedo abreviarlo, que aquí sea solamente actividades no iniciadas, enter, y acá sea, por ejemplo, las actividades que están en curso, en vez de que diga suma previamente. Entonces vamos a quitarle esa parte donde dice suma de, y dejamos solamente actividades. Y puedo inclusive escoger a dónde ver la leyenda. ¿Dónde? En dar formato objeto visual. Vamos a colocar aquí leyenda y aquí dice centrar a la derecha. No, vamos a colocarla que sea en la parte inferior, abajo en el centro. Y las leyendas van a aparecer abajo en el centro en mi gráfica. Aquí está. Actividades, solamente que acá en el objeto visual yo me comí una A. Y acá serían actividades en curso. Voy a quitar esta parte de acá. Y entonces tenemos las que están en curso y las no iniciadas. O sea, aquí están actividades en curso y no iniciadas. Claro que por el tamaño de la letra es posible que requiera un poco más de espacio hacia la derecha, pero vamos a dejar este espacio de acá. Fíjense, cuando yo paso por la gráfica, también me muestra información de cuánto es las que están en curso, que son 43 actividades en curso y que no han iniciado, sí, 1.578, que representan el 97,35% de las actividades totales del portafolio. Pero esto va a cambiar si yo escojo solamente, por ejemplo, del portafolio. Y de hecho, vamos a ver este objeto de acá, que portafolio, leyenda. Esto simplemente es un problema de refrescar. Voy a quitar acá un momento para que aparezca la cinta de arriba. De hecho, voy a guardar una versión de este archivo
y voy a esperar que refresque entonces la cinta de la parte superior. Ya que acá en esta vista de portafolio vamos a ver qué pasó. Este objeto visual que es, me dice la leyenda, va a ser portafolio. Al parecer lo reemplacé por otro objeto. Eso fue lo que pasó. Entonces voy a reemplazarlo nuevamente por el objeto original, que era el filtro, la segmentación. Y debería aparecer nuevamente los botones, ahora sí. Entonces, observen que, y eso es lo que pasa cuando yo le decía, debemos tener en cuenta no tener seleccionado ningún objeto, porque lo había reemplazado por la gráfica. Aquí lo que hice fue que lo convertí nuevamente en un segmento. Entonces ahora, desarrollo de producto. Me muestra todos los indicadores, incluyendo la torta, con respecto, o la dona, manufactura. Dice que entonces todos los elementos se van actualizando, construcción. ¿Y cuál es la idea final del curso? Hablando un poco de la idea final. La idea final es que si yo tengo la posibilidad de trabajar en una empresa que tenga Primavera con su portafolio y conectarme con la base de datos, esto no lo haga desde Excel, sino que lo haga directamente desde la base de datos de Primavera. ¿Ok? Quizás es lo novedoso del curso, o que lo haga desde el archivo EQR para analizar un proyecto que mande, por ejemplo, yo siendo el mandante o el revisor, o yo al contrario tengo que mandárselo, por ejemplo, al cliente, es mandarle el EQR y mandarle el dashboard asociado también, para que vean entonces el estado del proyecto. ¿Ok? Entonces, recuerden que para ir seleccionando los diferentes elementos, por ejemplo, esta torta, yo puedo también colocarle un fondo diferente, ¿ok? Dependiendo de lo que yo quiera hacer y que, por ejemplo, tenga un fondo completamente diferente para diferenciarlo, por ejemplo, las áreas que estamos utilizando. Okay, aquí tenemos, fíjense, la cantidad de porcentajes, lo que generalmente se utiliza en una gráfica circular. Como tengo seleccionado construcción, el tree map está segmentado, pero al desmarcarlo, fíjense que tenemos toda la información nuevamente del portafolio. Claro, que más adelante vamos a ver cómo dejar algunos objetos fijos y que otros objetos se puedan mover. Porque quizás en la parte de arriba me interesan los indicadores generales y que cambien solamente los de un proyecto en particular, pero dejar otras áreas fijas. Eso también lo vamos a ver. ¿Ok? Pero como todavía nos falta las series de tiempo, que debemos ajustar la tabla para mostrar series temporales para esta área que tenemos acá, para aprovechar entonces los gráficos combinados, los gráficos de línea, o inclusive los de cinta, y como requiere una explicación completa de cómo usar Power Query para generar nuevas columnas para desglosar series temporales, vamos a dejar la clase hasta este punto grabada, siendo la sesión 1, con nuestro primer ejercicio, pero hasta la primera parte. Dashboard 1, parte 1. Así que le voy a colocar archivo, guardar como, el Dashboard 1, pero hasta la parte 1. Dashboard 1, parte 1. Y en la clase del día martes, entonces sería ya completando el Dashboard 2. Y no solamente este dashboard, vamos a comenzar un dashboard, pero con un solo proyecto entonces, información de un proyecto. Y en este caso no vamos a usar Primavera, sino que vamos a tomar los datos de proyecto para ver cómo se crearía entonces un dashboard que combine series temporales con etiquetas y todos los elementos en forma de resumen. Y haríamos un poco la explicación de qué proyecto de Microsoft Project se tomó la información, las características, el archivo Excel que se generó, y luego creamos entonces el dashboard del proyecto. O sea que terminaríamos este dashboard, que sería la parte 2, y comenzamos el dashboard número 2 para un proyecto en particular basado en Microsoft Project. Entonces, voy a dejar de grabar la clase teniendo entonces la culminación de la sesión 1, ¿ok? Y posterior vamos a hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Detener grabación.